Sudáfrica ha iniciado procedimientos legales contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, alegando que Israel está en grave violación de la Convención Internacional contra el Genocidio. Sudáfrica está intentando aprovechar la Corte para presionar a Israel a que detenga su campaña atroz. Esta es la noticia que estamos discutiendo hoy. Como era de esperarse, los israelíes están indignados por estos acontecimientos. Entonces, ¿qué está pasando? Sudáfrica emitió una declaración, o más bien, la Corte Internacional de Justicia emitió una declaración con respecto a las alegaciones que Sudáfrica llevó a su atención. Esta carta fue emitida por la Corte, que es el órgano judicial más alto de las Naciones Unidas. Dentro de la ONU tenemos el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y otros componentes del sistema de la ONU. La Corte en cuestión es donde los Estados miembros pueden presentar quejas sobre actividades ilegales bajo el sistema de la ONU. Esta es la Corte Internacional de Justicia, ubicada en el Palacio de la Paz en La Haya. Hemos visto varios casos presentados ante esta Corte, incluyendo uno notable contra Myanmar en 2019 cuando Aung San Suu Kyi todavía estaba en el poder. La Corte tiene la autoridad para investigar alegaciones de genocidio, aunque estas investigaciones pueden ser prolongadas. Entonces, ¿qué ha propuesto Sudáfrica? Aquí está la declaración oficial. El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una solicitud para iniciar procedimientos contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. La solicitud alega que Israel ha violado sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en relación con los palestinos en la Franja de Gaza. La solicitud afirma que los actos y omisiones por parte de Israel tienen carácter genocida porque se cometen con la intención específica de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio. También sostiene que la conducta de Israel a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan bajo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia en relación con los palestinos en Gaza, viola las obligaciones bajo la Convención del Genocidio. Esta es una acusación significativa. No estamos hablando de incidentes aislados o de unos pocos soldados rebeldes actuando indiscriminadamente. Se trata de acciones patrocinadas y mandatadas por el Estado que han llevado a la matanza de miles, si no decenas de miles, de civiles gazatíes inocentes. Tales acciones constituyen parte de la definición de genocidio bajo la Convención del Genocidio. La propia Convención del Genocidio es un documento muy antiguo. Echemos un vistazo a la Convención actual. This is the actual convention. It was first drawn up in 1948. Fue redactado por primera vez en 1948, lo cual es muy irónico, considerando que ese fue el mismo año en que se estableció Israel y cuando comenzó el desplazamiento de los palestinos con la Nakba. Curiosamente, en ese momento, no creo que Israel previera a dónde llevaría esto, porque Israel no solo fue signatario, sino también patrocinador inicial de ello. Israel firmó la declaración el 17 de agosto de 1949 y fue uno de los primeros en unirse y ratificarla en 1950. Este fue uno de los primeros tratados internacionales de los que Israel formó parte como Estado. Y ahora este tratado se está utilizando en contra de Israel. Por supuesto, en ese momento, el pueblo judío en todo el mundo todavía se estaba recuperando del Holocausto. Un evento horrible que mató de 5 a 6 millones de personas en Europa y fue un crimen enorme contra la humanidad. Se suponía que la Convención sobre el Genocidio aseguraría que tal atrocidad nunca sucediera de nuevo. Sin embargo, ahora se está invocando contra la misma gente que sufrió uno de los genocidios más significativos. Muchos estados son parte de esta Convención sobre el Genocidio, que es casi unánimamente aceptada y y alguien por repetirse. Entonces, echemos un vistazo más de cerca, especialmente al artículo 2 de la Guía de la CAIN sobre el genocidio. So let's quickly read, especially Article 2 of the Genocide Convention. What is the definition of a genocide? In the present convention, La definición de genocidio, según la presente convención,
significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto incluye matar a miembros del grupo, causar daño corporal o mental grave a los miembros del grupo, infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, en todo o en parte. Es importante señalar que no es necesario erradicar por completo al grupo para que se considere genocidio. Tener la intención de hacerlo es suficiente. Incluso causar daño corporal físico extremo a una gran parte del grupo es suficiente. Otros actos que constituyen genocidio incluyen imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo o transferir forzosamente a los niños del grupo a otro grupo. De esto es de lo que se acusa a Vladimir Putin, con alegaciones de que los rusos están cometiendo genocidio, razón por la cual Estados Unidos está condenando a Rusia de manera vocal. Cualquiera de estos actos constituye un genocidio. Está claro para cualquiera que ha estado prestando atención durante los últimos 2 meses que Israel está involucrado en una masacre masiva de un grupo de personas, y esto se está haciendo de manera indiscriminada. Un aspecto que generalmente es difícil de probar, como tuvo que probarse después del Holocausto, es que los actos se realizan con intención. La palabra intención es muy importante. No es simplemente una coincidencia o un accidente que muchas personas estén muriendo. Tampoco es simplemente un subproducto de algo más. Más bien, el Estado y sus representantes, quienes ejercen el poder, están causando intencionalmente la muerte de estas personas. En el caso de Israel, hemos visto docenas, probablemente cientos, de declaraciones de funcionarios, incluyendo a Netanyahu y miembros del gabinete, utilizando un lenguaje genocida. Se refieren a los palestinos como animales humanos, y hablan no solo de reprimirlos, sino también del deseo de aplanar Gaza. Los funcionarios estatales han expresado repetidamente estos sentimientos y se enorgullecen de ellos. La intención es absolutamente clara en este punto. Examinemos la aplicación aquí. Se afirma que desde el 7 de octubre, Israel ha fallado en prevenir el genocidio y en procesar a aquellos que incitan directa y públicamente al genocidio. También se afirma que Israel está participando y corre el riesgo de participar aún más en actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza. Esto está bien expresado, y el hecho de que esté sucediendo con el consentimiento de las más altas autoridades en el poder en Israel es el crimen. El genocidio se deriva de que se hizo con el consentimiento nacional de las personas en el poder. Sudáfrica busca financiar la jurisdicción del tribunal con base en el artículo 36, párrafo 1 del Estatuto del Tribunal y el artículo 9 de la Convención sobre el Genocidio, a la que tanto Sudáfrica como Israel son partes. La solicitud también incluye una petición de medidas provisionales bajo el artículo 41 del Estatuto del Tribunal y el artículo 73. Pide al tribunal que indique medidas provisionales para proteger contra daños graves e irreparables adicionales a los derechos del pueblo palestino bajo la Convención sobre el Genocidio y para asegurar el cumplimiento de Israel con sus obligaciones bajo la Convención para prevenir y castigar el genocidio. Esto significa que resolver este caso será un asunto significativo, especialmente si Israel está dispuesto a enviar representantes a La Haya para litigar el caso. Por ejemplo, en el caso de Myanmar, Aung San Suu Kyi fue a La Haya y argumentó el caso por Myanmar. Sin embargo, difícilmente puedo imaginar que Netanyahu o cualquier futuro primer ministro israelí vaya a La Haya para defenderse de estas acusaciones. Más probablemente, simplemente lo ignoren y expresarán un fuerte y le separan. Be very, very angry about it, but what this part here wants to do is to Lo que este partido quiere hacer es tomar un atajo diciendo, de acuerdo, necesitamos medidas provisionales. El tribunal debe emitir un fallo que ordene a Israel detenerse. Israel debe evitar dañar a los civiles, y causar más daño sería una violación de la resolución del tribunal. Esto le daría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un documento para presionar a Israel. Sin embargo, no debemos sobreestimar la importancia de esto. No terminará el sufrimiento de los palestinos porque, desafortunadamente,
La Corte Internacional de Justicia de la Comunidad Internacional carece de mecanismos de ejecución. Es un tribunal sin dientes. Lo que empodera a un tribunal doméstico en nuestros estados es su capacidad para emitir juicios o medidas provisionales que obliguen a la policía a detener a los criminales y encarcelarlos. Los tribunales tienen poder porque pueden hacer cumplir la autoridad del Estado, deteniendo físicamente a las personas, incautando sus activos o encarcelándolos. La Corte Internacional de Justicia, al carecer de un gobierno mundial, no posee estos poderes. Por lo tanto, incluso si se determinara que Israel ha violado la Convención sobre el Genocidio, lo máximo que el tribunal podría hacer es recomendar acciones al Consejo de Seguridad si Israel no cumple. El Consejo de Seguridad sería entonces responsable de decir qué hacer a continuación. Recommend to the Security Council that the Security Council should do something, because remember, the only one who actually can mandate. Recuerden, la única entidad que puede mandar a los Estados miembros a proporcionar soldados que luego se utilizan para implementar algo con fuerza bruta es el Consejo de Seguridad. La Asamblea General no puede hacer eso. Solo el Consejo de Seguridad puede mandar resoluciones vinculantes que puede hacer cumplir con poder duro. Ahora, todos sabemos quién tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad: Estados Unidos. Estados Unidos vetará cualquier sanción dura real que pudiera dañar a Israel. Así que esto es solo un preludio de eso. Correcto. Incluso si después de años el caso terminara a favor de Sudáfrica contra Israel, simplemente sería bloqueado. Ese es todo el problema que tenemos con las Naciones Unidas. No hay un mecanismo de ejecución adecuado. Pero esto es una gran vergüenza para Israel. Y realmente se puede decir por la reacción del portavoz israelí del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lior Hayat, quien usa un lenguaje muy fuerte. Israel rechaza con asco la calumnia de sangre difundida por Sudáfrica en su solicitud a la Corte Internacional de Justicia. Una calumnia de sangre. Él lo está comparando con las acusaciones de que los judíos beben la sangre de los cristianos. Eso es lo que es una calumnia de sangre. Hubo esta horrenda acusación en la Edad Media, que estaba extendida por Europa, llevando a pogromos, ¿verdad? Entonces él lo compara con un libelo de sangre por parte de Sudáfrica. Los sudafricanos afirman que carece tanto de base fáctica como legal y constituye una explotación despreciable y despectiva de la Corte. ¿En serio? Ya han matado a más de 22,000 palestinos. Y todavía dicen que lo que Sudáfrica está haciendo, intentando detenerlos de matarlos, es despreciable. Wow, simplemente wow. Sudáfrica no está cooperando con una organización terrorista que llama a la destrucción del Estado de Israel. No, Sudáfrica quiere que dejes de matar palestinos. Eso es todo lo que quieren. Por favor, Israel, deja de matar palestinos. Por el amor de Dios. Estás cometiendo genocidio, deja de matar palestinos. Eso es todo lo que quieren. No están tratando de cooperar con aquellos que quieren destruirte. Quieren que dejes de matar civiles. La organización terrorista Hamas, que ha cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y buscó cometer genocidio el 7 de octubre, es responsable del sufrimiento de los palestinos en la Franja de Gaza al usarlos como escudos humanos y robarles la ayuda humanitaria. ¿Escudos humanos contra qué? ¿Tus bombas? Por el amor de Dios, Israel, no debes matar gente indiscriminadamente. Not kill indiscriminately people, even if the crazy thing is that even if Hamas literally used these people. Incluso si Hamas literalmente usara a estas personas como escudos humanos, todavía no se les permitiría matarlos, porque los civiles están protegidos bajo todas las convenciones de derechos humanos, especialmente las convenciones de Ginebra. No pueden ser asesinados. No se puede justificar el asesinato de escudos humanos solo porque alguien más los esté utilizando como tales. Eso es lo que hace que estas acusaciones sean tan absurdas. Israel afirma estar comprometido con el derecho internacional y dirigir sus esfuerzos militares únicamente contra los terroristas de Hamas. Pero entonces, ¿qué pasa con los civiles? Cuando se lanzan bombas, mueren civiles, no por rencor o porque sean antisemitas, sino porque están en la línea de fuego. Es una situación ridícula, pero muestra que a Israel le preocupa su imagen. Esto no es algo que puedan ignorar sin una respuesta. Actualmente, la única esperanza para los palestinos es la Corte de la Opinión Pública.
Necesita haber una movilización pública masiva contra las acciones de Israel, incluyendo boicots masivos de bienes israelíes. Esa es la única esperanza porque el sistema internacional está bloqueado por el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel. La violencia continuará mientras Estados Unidos sumidos apoye a Israel con financiamiento y suministros. Si Occidente impusiera sanciones a Israel similares a las impuestas a Rusia, la situación cambiaría rápidamente porque Israel no tiene los recursos que tiene Rusia. La falta de acción es un segundo crimen, por el cual nadie ha sido acusado legalmente todavía. Sin embargo, ahora hay una primera acción legal, aunque por un tribunal sin mucho poder. Es un proceso lento, pero es lo mejor que se puede hacer en este momento. Espero que la Corte Internacional de Justicia pueda emitir medidas provisionales pronto para ejercer una presión política y pública adicional sobre Israel. Eso es lo único que podemos esperar que pueda llevar a un cambio de política. Muchas gracias. With that, I thank you very much.